Muy bien, ahora en este video vamos a hacer la prueba de hipótesis para muestras independientes. ¿Cuándo utilizo estas pruebas? Cuando quiero comparar dos grupos diferentes. Generalmente lo que se hace aquí es tomar un grupo al que se le llama grupo control y otro grupo al que se le llama grupo experimental. Entonces, en el grupo experimental aplico el tratamiento y comparo entre los dos grupos. ¿Cuál de los dos grupos fue mejor o tiene una media mejor? Supuestamente, si es que el programa que yo propongo es eficiente, el grupo experimental debe ser mejor. Entonces, para estas muestras independientes, tengo también dos tipos de prueba, para la paramétrica y no paramétrica. En el caso de la paramétrica es la T-de-Student y la no paramétrica la de Mann-Whitney. Pero para aplicar una paramétrica hay condiciones. La condición es que mis datos deben ser en intervalo o razón, o sea, deben ser numéricas. Y el otro requisito es la homogeneidad, las varianzas semejantes. ¿Qué significa esta homogeneidad que es clave? Significa que los grupos que yo estoy tomando deben ser similares. ¿Por qué? Si, por ejemplo, voy a aplicar un tratamiento para autoestima, los dos grupos deben tener el mismo nivel de autoestima, deben ser semejantes respecto a la variable que voy a medir. Entonces, por eso aplico la homogeneidad primero para ver si es que sus varianzas son semejantes. Aplico este proceso y ya vamos a ver cómo se hace. Y luego recién analizo la eficiencia del programa a través de la media. Esto es en el caso de paramétrica. En el no paramétrica es más sencillo porque de frente aplico la prueba de Mann-Whitney y comparo nada más si hay diferencia o no. Aquí no analiza igualdad de varianzas o semejanza de varianzas, homogeneidad, nada. De frente nomás evalúa el resultado. Entonces vamos a hacer nuestro ejemplo. Vamos a ver la eficacia de un programa Educando con Amor basado en un modelo para mejorar la conducta de los niños en ese colegio. Entonces es un diseño cuasi experimental, tengo un grupo control y un grupo experimental. A los dos grupos les voy a aplicar el pretest y a los dos grupos les aplico el post-test. En el pretest me voy a fijar en la homogeneidad de las varianzas y en el post-test me voy a fijar si hay diferencia o no hay diferencia en las medias, ¿ya? Entonces, lo primero que debo hacer es la prueba de hipótesis para comparar la varianza. Ahora, estoy asumiendo que tiene distribución normal, pero vuelvo a repetir, lo correcto es que ustedes a la data que está acá le pasen prueba de normalidad y luego se vea si aplican prueba paramétrica o no paramétrica. ¿Ya? Yo voy a hacer las dos pruebas con la misma data para que tengan el proceso. Entonces, ahorita estoy aplicando una paramétrica que es la prueba T para muestras relacionadas, la T. Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis para la varianza? Que es la prueba de homogeneidad. Lo que hacemos es plantear las hipótesis. Mi hipótesis nula es este símbolo no es otra cosa que la varianza del grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2. En lenguaje cotidiano sería que los grupos son homogéneos. Y en la segunda, que la varianza 1 es diferente a la varianza 2, que quiere decir que los grupos no son homogéneos. Nivel de significancia es este, y la prueba que vamos a aplicar es la prueba del Levene. Aquí utiliza el estadístico F, una distribución F, que también tiene un proceso manual que vamos a hacer en algún otro video. Aquí está el proceso, que en realidad es el mismo proceso para la T, solo que voy a jalar el resultado de la del Levene, que ya les voy a explicar de dónde sale. El criterio de decisión no cambia, si se dan cuenta es el mismo en todas las pruebas. Si P es menor a 0.05, rechazo la nula, acepto la alterna. Si es mayor o igual a 0.05, rechazo la alterna y acepto la nula. Vamos a hacer entonces la prueba. Nos vamos a ir acá. Un detalle importante es que en este tipo de prueba, para muestras independientes, lo más importante es cómo ingreso la data. No lo puedo copiar así todo y pegar, no. Lo que tengo que hacer es copiar grupo por grupo. Entonces voy a copiar el pre y el post del primer grupo control, que son 28, le copio. Voy a ir acá y le voy a pegar acá. Y para que no se confunda con mi variable anterior, le voy a poner pre 2 y aquí post 2. No tiene decimales, le voy a dejar en 0. Es A en escala.
Y aquí la clave es que el grupo le voy a poner en otra variable. Aquí voy a crear otra variable a la que le voy a llamar grupo con decimal 0 y le voy a poner en valores 1 al grupo control y 2 al grupo experimental. Esta es la parte clave. Si es que yo lo ingreso bien los datos, no voy a tener problema. Si mi problema va a ser si es que no hice un buen ingreso. Y aquí le vamos a poner en nominal. Entonces, como todos estos datos es de la primera, o sea, es del grupo control, yo lo copié del grupo control, que mi código es 1, le tengo que poner 1 a todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir ingresando. Hacemos unos cuantos y luego vamos a copiar y luego ir pegando. Hasta finalizar todo lo que ya ingresé. Luego haremos lo mismo con el otro de los experimentales. Ya, entonces ahora voy a hacer lo mismo, copio y pego de aquí, pero del grupo experimental. Listo. Pegamos este acá y ahora voy a ingresar 2. Hago unos cuantos, copio también y vuelvo a pegar. Ya, listo, hasta aquí. Y ahora sí pasamos a la prueba estadística. Nos vamos a ir a analizar, luego vamos a ir a comparar medias y aquí vamos a poner en muestras independientes. Aquí, muestras independientes. Hacemos clic, aquí vamos a pasar nuestras variables que es pre2 y post2. Y aquí la variable de agrupación, que es grupo, le hacemos clic acá. Acá me dice definir grupos. Le voy a poner el código que yo usé, 1 y 2. Continuar. Acá también depende del orden que quiero que salga el resultado, ¿ya? Pero no hay problema si pongo 1 o 2. Continuar, luego OK, o aceptamos y aquí está. Este es entonces, nuestro primer cuadrito son los estadísticos descriptivos, la media, la desviación y todo eso. Miren, aquí están las medias del pre, del post, de cada grupo, control experimental. Y este de acá es la prueba. ¿Cuál es la prueba del EBN? Es esta primera parte, esta de acá. Esta es la del EBN. Aquí está el estadístico F, la significancia de la prueba del EBN, que es hasta aquí lo que vamos a utilizar. ¿En dónde yo hago la comparación? En el pretest. Entonces, en el pretest, yo me fijo en estos valores y eso es lo que voy a poner en mi tabla. El F es 3.026 y la significancia es 0.088. Y eso es lo que hemos puesto acá. Aquí está, ya en formato APA. Entonces, en la prueba del EBN del pretest, interpreto. Pongo el valor de F, que es el estadístico, y el valor de P. P sale 0.088. ¿Ese valor es menor o es mayor a 0.05? Me doy cuenta que es mayor a 0.05. Por lo tanto, escribo rechazo la alterna y acepto la nula. Si rechazo la alterna y acepto la nula dice que los grupos son homogéneos, o sea, las varianzas son iguales. Por eso pongo, es decir, las varianzas de los grupos son iguales. Por lo tanto, los grupos control y experimental son homogéneos. Como son homogéneos, sí tiene validez ahora sí mi prueba T. Si aquí me hubiera dado que no son homogéneos, entonces tendría que aplicar una no paramétrica porque no cumple el requisito de homogeneidad. Y si nosotros vemos en el sentido real, al aplicar una investigación también tendría que ser homogéneo. Si no, puede ser que un grupo fue mejor al otro, no tenía homogeneidad, entonces el programa que me estoy planteando no es eficiente. Ahora, para demostrar la eficacia del programa, es que voy a poner los resultados de lo que ya saqué anteriormente,
pero de la T. Entonces aquí en las hipótesis, la hipótesis nula, lo mismo que la anterior es que en la primera las medias son iguales, en la segunda las medias son diferentes. En las medias son iguales quiere decir que el grupo control y el experimental son iguales, ¿no es cierto? O sea, no hay diferencia significativa. Acá sí hay diferencia significativa en la alterna. El nivel de significancia es lo mismo, la prueba T para muestras independientes, el proceso es el mismo del que ya hemos hecho para Levene, el criterio de decisión es el mismo, solamente que aquí nos vamos a fijar en el proceso que ya sacamos aquí en la T, pero ya del post-test, aquí en el post-test. Entonces vamos a sacar del post-test el de acá, el primero, y acá me sale la diferencia de medias, el valor de T, los grados de libertad, el intervalo de confianza. Y esto primero es lo que yo voy a copiarlo. ¿Ya? Ahora se preguntarán por qué aquí hay dos líneas. Una dice igualdad de varianzas, o sea, asumiendo que los grupos son homogéneos, y cuando los grupos no son homogéneos uso el de abajo. Pero en nuestro caso es el primero, que los grupos son homogéneos. Utilizo esta primera línea que está acá. Y esos resultados es lo que vamos a copiar y pegar en nuestra tablita que está a este lado. Tengo el valor de T, grados de libertad, P y el intervalo de confianza. Entonces interpreto en base a P. Y digo, como P es igual a 0 menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula, acepto la alterna. ¿Qué decía la nula? Que son iguales, la rechazo, acepto la alterna, o sea, hay diferencia de medias. Es decir, la media del pre y post son diferentes. En realidad, aquí es las medias, no sería del pre y del post. Acá debe ser las medias del grupo control y grupo experimental son significativas, ¿no? Las medias son diferentes de esos grupos. Por lo tanto, concluimos que el programa aplicado, que es Educando con Amor, sí fue eficiente en la mejora de conductas, ¿no? Entonces, allí finalizaría nuestra prueba paramétrica. Luego vamos a hacer la no paramétrica, aunque sí lo podemos hacer en este video también. Es muy fácil la no paramétrica, que es la de Mann-Whitney. Nos vamos a analizar. Ponemos acá prueba no paramétrica y aquí marcamos muestras independientes. Hacemos muestras independientes. La tercera opción, que es personalizar análisis. Aquí en campos pasamos el pre 2, el post 2 y aquí el grupo pasamos aquí. En este segundo espacio y personalizamos nuestra prueba. Y aquí está Mann-Whitney. Hacemos clic en Mann-Whitney y ejecutar. Y listo. Esta tablita es la que nosotros vamos a copiar y vamos a pegar. Esta es la prueba de Mann-Whitney. Aquí al costado. ¿Y qué me dice? Lo mismo. Aquí está comparando, dice la distribución del pre, o sea, del pretest en los dos grupos. Y acá está comparando la del post-test. Obviamente nosotros estamos comparando la del post-test, o sea, la del resultado final, ¿no? Y acá me dice rechazar la hipótesis nula, lo mismo que al otro lado. Rechazamos la nula y aceptamos la alterna, ¿no? Es decir, si hay diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental, por lo tanto, el programa fue eficiente. Y ahí finalizaría. En este caso del pretest, obvio que nos va a salir que no, porque recién estoy comenzando, pues no hay diferencia entre los dos, son homogéneos. Pero acá sí, en el post-test me fijo y este es mi resultado final, concluyo con lo mismo que puse aquí. Eso es todo.